Hi, this is Geshe Michael Roach. Hola, soy Geshe Michael Roach. Bienvenido de nuevo a Lamrim. Hemos estado hablando, ya saben, estamos en los pasos en el camino para personas de capacidad media y nuestro objetivo es salir de la rueda de la vida. En este nivel, el segundo nivel, el objetivo es salir de la rueda de la vida, alcanzar el nirvana, un nirvana personal solo para nosotros. Y el método es practicar estos tres. Son llamados los tres entrenamientos extraordinarios. Estos son ser amable con las otras personas, aprender a cómo meditar o enfocarse, y luego dominar la sabiduría, entendimiento de la vacuidad. Y si recuerdas, Pabonka Rinpoche dijo, mira, conseguir una meditación perfecta y entender la vacuidad, estas son como cosas muy grandes. Tienes que tener ayuda especializada, tienes que trabajar especialmente en ello. Pero ser amable con otras personas siempre está ahí en tus manos, siempre está disponible para ti. Solo tienes que hacerlo. Así que no importa dónde estás, no importa con quién estés, puedes practicar este entrenamiento. No necesitas tener un estudio de meditación, no tienes que tener las sutras de la perfección de la sabiduría. Para ser amable con otras personas, solo tienes que estar ahí. Así que hablamos de tres formas de no ser amable con otras personas. O tres cosas que pueden dañar tu intento de ser amable con otras personas. Entonces, hay tres cosas diferentes que podrían suceder para evitar que seas amable con otras personas. La primera es que no conoces las pautas para ser amable. Nunca nadie te dijo las pautas para ser una buena persona. Puedes decir las 10 buenas acciones básicas. Estos son buenos lineamientos, así que al menos deberías saber esas 10. O tal vez has sido más profundo y tomaste los votos laicos de por vida o votos de por vida de una persona laica, que todos deberíamos hacer, al menos eso. Y luego si quieres ir más profundo, quieres comprometerte más, entonces convertirte en monje o monja. Así que la primera manera de meterse en problemas es si no sabes cuáles son tus votos. Nadie nunca te dijo cuáles son tus votos. Y decimos esto particularmente en el camino del diamante, particularmente en las enseñanzas que están destinadas a llevarte a la iluminación en una sola vida. Particularmente esas enseñanzas dependen de conocer los votos y mantener los votos. Entonces, si alguna vez tomas una iniciación o un empoderamiento, debes exigir que se te enseñen los votos. Y eso lleva algo de tiempo, eso va a tomar por lo menos, no sé, 4 o 5 días. Idealmente tomaría 4 o 5 semanas, pero para enseñarte sus votos correctamente. De lo contrario, no debes tomar un empoderamiento. Entonces, o no conoces los votos, o la segunda posibilidad es romperlos. La segunda posibilidad de romperlos es que simplemente no te parecen muy importantes. Como, yo entiendo que no debería matar gente y entiendo que no debería robar cosas, pero solo hablando acerca del presidente del país, cuando él está siendo raro, eso no está en el mismo nivel como matar gente o robar cosas. Eso no es un gran problema. Entonces, ese tipo de actitud donde dices Nangchum, el modismo es Nangchum. Dices, eso no es tan importante, yo lo estoy haciendo bien. No voy a matar a nadie. No voy a robar nada, pero tomar una copa de vino de vez en cuando, sentarse a hablar de políticos, está bien. Eso no es un gran problema. Así que ese tipo de actitud en la que decides unilateralmente, tú decides que el Buda estaba siendo demasiado estricto y el Buda te está microgestionando. Estas moralidades no son tan importantes. Entonces, esa es la segunda posibilidad de romper tus votos. La tercera posibilidad es en lo que vamos a adentrarnos hoy en el episodio 6. Y me gusta llamar a este episodio cómo organizar una pelea de pandillas. Tim me estaba preguntando, ¿qué? Le dije, bueno, si vas a tener una pelea de pandillas, hay una cierta manera de organizar una pelea de pandillas. Existen ciertos estándares de procedimiento operativos para organizar una pelea de pandillas.
Y debes conocerlos para que puedas tener una buena pelea de pandillas. Y eso implica la tercera de las 3 formas que podrías adquirir el hábito de romper tus compromisos. Tus compromisos de ser amable con otras personas. Y comencemos a leerlos en el número 3. Entonces, la tercera condición que hará que sea más probable que rompas tus compromisos de ser bueno con otras personas se llama, eso significa una gran cantidad de pensamientos negativos en tu mente, no sé. Pero si yo no duermo lo suficiente, o no desayuno, o estoy cansado, entonces tiendo a enojarme más fácilmente. Tiendo a ser más sarcástico con la gente, cosas como esas. Y en general, todos esos pensamientos negativos en general se pueden categorizar en 3 grupos, ¿correcto? Son los 3 animales en el centro de la rueda de la vida. Ducha, que significa gusto ignorante por las cosas, tener un gusto por las cosas de la manera equivocada donde lastimarías a alguien para conseguir algo. Se llama ducha. ¿Quién es en la rueda de la vida? ¿Qué animal? El gallo. Y en los viejos tiempos era un pogrom, una paloma. Se supone que ambas aves disfrutan del sexo, yo no sé. No lo he comprobado. Ellos representan el estar dispuestos a lastimar a alguien más para conseguir las cosas que te gustan. No está mal que te gusten las cosas, está bien que te gusten los roles de canela, por ejemplo. Si quieres un rol de canela, el mejor del mundo está en el Peachtree Café, en Rimrock, Arizona. París es el número 2. Rimrock es el número 1. Entonces, no está mal volar especialmente a Rimrock para obtener un rol de canela. Pero está mal lastimar a alguien para hacer eso, robar el dinero o algo así. Entonces eso se convierte en algo incorrecto. Sherang significa lo contrario. En la rueda de la vida, la ira es la serpiente, sí. La serpiente en el centro de la rueda de la vida representa enojarse. Puedes decir enojarse. O que te disgusten las cosas por las razones equivocadas. Entonces, ¿está bien que no te guste la berenjena? Yo digo que sí, no me importa la cocina francesa. ¿Cómo lo llamas? Aubergine. No importa. Popó en cualquier otro nombre es lo mismo. Aubergine. ¿Cómo se llama en la cocina de Medio Oriente? Se me olvidó. Baba ganoush. Sí, de todos modos es horrible sin importar el nombre que le des. Ups, no se supone que debería usar ese lenguaje. De todos modos, no está mal que te disguste la berenjena. Te debe disgustar la berenjena. Pero está mal lastimar a alguien que te sirve una berenjena. Te quejas y los lastimas. Eso se convierte en un disgusto equivocado. Y entonces él enumera esos 2. ¿Cuál es el tercero que no mencionó? Es el cerdo en el medio. Y los buenos dibujos de la rueda de la vida tenían la serpiente y el gallo y en la boca del cerdo. Las colas están en la boca del cerdo. Eso significa que entiendes incorrectamente, tienes un entendimiento incorrecto en la cocina, tienes un entendimiento incorrecto del concepto de los 2 esposos y te enojas. Así que realmente ese entendimiento incorrecto, pensar que tu esposo te está criticando por algo que él hizo o que él quiere hacer, va a hacer que tengas estas otras 2. Podemos decir esas 2 aflicciones mentales o emociones negativas. Entonces aquí está la pelea de pandillas. Kanchichewa significa vas a tener que observar en tu personalidad y ver cuál es la más dominante. ¿Cuál es más dominante en tu personalidad? ¿Tienes más probabilidades de enojarte durante el día o es más probable que comas en exceso durante el día?
Me pidieron que hiciera una demostración de yoga hoy y dije, pero aún tengo mi pancita de COVID. Verónica dijo que debería comprar una faja, no lo sé. Pero tienes que decidir en tu personalidad cuál es el tipo más fuerte de emoción negativa, cuál de ellas tiene a aparecer más en ti. Ahora, ¿por qué se relaciona eso con una pelea de pandillas por $50? Ella levantó la mano primero. 25 y 25, ¿está bien? Pero dile a alguien, ¿está bien? Dile a alguien. Díganle a alguien que les pague, chicos. Ok. Cuando tienes una pelea de pandillas, digamos que tienes 20 chicos en un lado y 20 chicos en el otro. De hecho, yo estuve en una pelea de pandillas en mi vida. Mi hermano, todos sus amigos y yo decidimos que íbamos a detener a esta otra pandilla. Y recuerdo, lo hicimos en el área de la escuela. Les dijimos que nos encontraran en los terrenos de la escuela a las 4 en punto. Y trajeron 20 chicos, nosotros llevamos 20 chicos, todos tenían palos, íbamos a tener una gran pelea de pandillas. Eso fue cuando tenía tal vez 16 años o algo así. Y este chico, el jefe de la otra pandilla, se acercó a mi pandilla y dijo, ¿quién está a cargo aquí? Y todos dijimos, mi hermano mayor, su nombre es Jeff. Dijimos, Jeff está a cargo aquí. Y él hizo ¡pum! Y lo noqueó. Él no dijo nada, simplemente lo golpeó tan fuerte como pudo en la cara. Y entonces todos dijimos, está bien, nos rendimos. Y ese fue el final de la pelea de pandillas. Entonces, así es como se detiene una pelea de pandillas. Así es como se gana una pelea de pandillas. Pabonka Rinpoche lo que está diciendo aquí es, ve por el más grande. Ve tras el jefe de la pandilla de las emociones negativas en tu corazón. Averigua cuál es el principal y ataca a ese. Ataca a ese primero. Y luego comienza con el segundo y luego comienza con el tercero, pero primero golpea muy duro al peor de ellos. Entonces los demás seguirán. Lo que dice aquí, por cierto, es que romper tus votos tiende a seguir la misma prioridad que las emociones negativas, que tiendes a sentir con más frecuencia. Y aquí tenemos en la imagen una pelea de pandillas. Así que siempre ve tras el chico más grande del otro lado. Ve tras el jefe del otro lado. Él dice que si quieres derrotar a un enemigo normal, ya sea un grupo de... significa que estás en una guerra o estás en una pelea de pandillas. Entonces ve tras la cabeza del otro grupo. Si estás en una guerra, entonces ataca al regimiento más fuerte del otro lado. Porque si derrotas al grupo más fuerte del otro lado, el resto de los grupos se rendirán. Así que trata de identificar en tu propio corazón qué emoción negativa tiende a ser más fuerte y ve tras la más grande primero. Busca la emoción negativa que está sobre tus hombros. Es decir, la más grande que está en tu contra en tu propio corazón. Yemboten significa aplica el antídoto apropiado para la más grande. Muy bien. Ahora él da emociones negativas específicas y hace sugerencias acerca de los antídotos. No cubrirá las 84,000 emociones negativas que son posibles, pero hará 4 o 5. Parece estar diciendo, mira, sé que estás ahí en algún lugar, ya sabes, hablando con nosotros. Cubriré las 4 o 5 grandes kleshas, grandes emociones negativas, y creo que vamos a encontrar las tuyas ahí. Así que escucha, vamos a enumerar 5 y te daré sugerencias para sus antídotos, para sus respectivos antídotos. Él comienza con Ducha.
Shishewa significa dominante en tu personalidad. Si tu personalidad tiende más a la atracción de los objetos de los sentidos, por ejemplo, sexo, pornografía, comida, alcohol, fumar, cosas como esas, si te sientes más atraído por los objetos físicos de los sentidos, entonces deberías estar haciendo Midupa Gompa, que significa, se llama meditación sobre lo desagradable. Meditación desagradable. Y un objeto típico que puedes tomar, él hace una lista aquí. Él probablemente esté hablando del caso en el que no podemos quitarle los ojos de encima a otra mujer o a otro hombre. Así que tal vez ya tenemos una pareja, pero seguimos mirando a las parejas de otros o a alguien que no sea nuestra pareja. Y si ese es tu problema, él dice, a corto plazo, la vacuidad es obviamente el mejor antídoto, pero a corto plazo, Kyalpa significa una bolsa, como una gran bolsa del súper. Mitsawa significa popó. Intenta mirar a la esposa del otro chico o a la otra mujer e imagina que es una gran bolsa de popó. Tengo una foto aquí de... Esta es usada muy comúnmente. Este tipo de imagen es usada comúnmente en estas discusiones. Esta es una persona real. ¿Okay? Han abierto el cuerpo de la persona y así es como esas mujeres sexy se ven en el interior, o un hombre sexy. Ni siquiera sabemos si es un hombre o mujer porque en el interior todos se ven iguales. Es simplemente una desagradable y aterradora bolsa de popó. Principalmente popó moviéndose a través del cuerpo. Así que si tienes problemas con el deseo por el cuerpo humano, ya sabes, lleva una de estas fotos contigo y sácala. Cuando no puedes dejar de mirar a alguien, ustedes hombres por ahí que tienen una adicción a la pornografía, que creo que el 80% la tiene, entonces saca la foto y di, así es como ella se ve en el interior. Y si pasas suficiente tiempo con alguien, inevitablemente vas a ver esto. No hay ninguna persona que sea tan hermosa o atractiva que tarde o temprano no la veas. La verdadera naturaleza del cuerpo humano, por dentro. Si el amor está basado en el cuerpo, entonces el amor fallará. ¿Okay? Number Nawa significa que todo este interior es... Number Mawa significa totalmente rojo, cubierto de sangre carmesí. Toma eso, ¿cómo se llama? Que es para la piel, la compañía de maquillaje. Estée Lauder es cara y despega la piel y echa un vistazo. Todo es carne roja podrida con sangre. Eso es llamado Nambar Mawa. Es una especie de meditación en realidad. No recuerdo lo que es Pamba, pero creo que significa podrido. Rushikpa significa que hay bacterias y otras pequeñas criaturas viviendo dentro de estos cuerpos, en nuestros intestinos. Y cuando morimos simplemente se comen nuestro cuerpo. También puede significar gusanos. Los gusanos se comerán tu cuerpo. Rukongi Dushe significa que puede ser útil si te atrae una mujer o un hombre de otra relación. Solo míralos como huesos. Ve el contorno de sus huesos en su cuerpo y quítale la carne mentalmente y ve el brazo como un hueso. Quisieras tener sexo si pudieras ver el hueso colgando. Tengo un amigo que perdió su pierna recientemente. Fue amputada. Y ves el hueso y dices, está bien, eso no es tan sexy. Da miedo. Muy mortal. Muy bien. Ahí nos dijo
Atracción a los sentidos físicos. Y luego el antídoto es ver debajo de la piel, pelar la piel y mirar a la persona real ahí. A continuación tenemos shutdown. Si tienes un problema con la ira o no te cae bien la gente, su antídoto es 2 sílabas. Champa. Usa champa. Usa champa, que significa ¿qué? Amor. Amor. Y el clásico ejemplo de champa es un niño. Ofrecerle a un niño un regalo de cumpleaños. Puedes ver la imagen aquí. Y a la niña se le acaba de dar un regalo de cumpleaños. Ese tipo de mirada en la cara de la niña. Ella tiene un regalo de cumpleaños en sus manos. Solo esa mirada en la cara de un niño es un principio budista elevado, que significa disfrutar cuando otras personas se divierten y disfrutar cuando otras personas pasan un buen tiempo. Eso se llama champa, maitri. Y de ahí viene Maitreya, significa amor. Amor significa estoy tan feliz de que tú seas feliz. Ahora se mueve a Nagyal, que es mi especialidad. Nagyal significa yo soy el rey. Es la antigua palabra para el orgullo o estás absorto, egoísmo. Soy el mejor maestro, conozco la mayoría de los idiomas, etcétera, etcétera. Soy la más bella. Nagyal. Nagyal Guiñembo, si quieres arreglarlo, este sentimiento de presunción o orgullo, Nagachi, piensa cómo inevitablemente tu cuerpo se colapsará. Tu mente comenzará a ser cada vez más lenta. Fuimos a visitar a una persona mayor ayer. Ella tiene 95 años. Y la llamamos, dijimos, estaremos ahí mañana. Está bien. Luego la llamamos a la mañana siguiente y le dijimos, saldremos pronto. Y ella dijo, ¿por qué? Y yo dije, vamos a ver, ¿te recuerdas? Te llamamos ayer. Está bien, está bien. Entonces estamos a media hora de distancia, la llamamos y dijimos, no olvides que vamos para allá en media hora. Está bien. Y luego 15 minutos más tarde llamamos de nuevo. Vamos de camino. Y ella dijo, ¿qué? ¿Por qué vienen? Porque vamos a verte. Y finalmente llegamos a su asilo y ella está abajo. Y ella bajó a hablar por la ventana. Y se le olvidó su aparato auditivo. Así que no pudimos hablar y manejamos durante 4 horas para hablar con ella. Y ella dijo, olvidé mi aparato auditivo. Nos va a suceder a nosotros, vamos a estar ahí también. Posiblemente ojalá que alguien venga a visitarnos sin importar lo tonto que seamos. Nagachi, enfermedad, envejecimiento, muerte. Esos son los 3 sufrimientos clásicos. Entonces, ¿cuál es el otro? Dum, pum, pum, pum. ¿Cuál? Keganachi. Debo darte $20. Date a ti mismo $20. Nacimiento, ¿qué? No enlistó nacimiento aquí. Y eso es, no sé por qué. Mepa. Entonces él comienza a enumerar los problemas clásicos en la vida. Ya aprendimos esta lista, especialmente creó el primer Panchanama, la lista de problemas del reino humano. Mepa significa que no hay certezas sobre nada. Crees que finalmente estás listo, piensas que las cosas finalmente van bien y luego cambia de nuevo. Simplemente no estamos seguros. Creo que es muy obvio ahora. Yo y mis amigos y yo dejamos de hablar sobre el virus. Alguien dijo, ¿sabes qué? Y todos dijimos, ¿qué? Y dijo, nadie sabe en este mundo lo que va a pasar. Nadie lo sabe. Así que deja de hablar de eso todo el día. No sabemos lo que va a pasar en 6 meses. No sabemos en un año. Nadie lo sabe. Entonces se llama Ñepa Mepa. Y siempre ha sido así. Cada vez que parece que tenemos una posición, cada vez que parecemos estar a favor de alguien, caemos.
Luego caemos de nuevo y seguimos subiendo y bajando, arriba y abajo, etcétera. Él dice, etcétera. Dice, si estás interesado en estos otros sufrimientos humanos, regresa y lee esa parte. Luego comienza a enumerar todas las cosas que no sabemos. Entonces, a menudo en el monasterio, el orgullo se dirigiría a cuántas escrituras conoces, o cuán buena es tu filosofía, o cómo puedes debatir. Él dice, aquí es donde tenemos una foto, yo la llamo estrellas sobre el océano. Y nuestra vida es como si estuviéramos viendo la cima del océano. Pero no podemos ver lo que hay bajo el océano. No podemos ver lo que hay en el cielo. Si piensas qué porcentaje del universo conocemos, es como el 0.00001. Entonces, ¿por qué sientes que tienes tanto conocimiento sobre el budismo cuando no tienes idea del 90% de las cosas, 99.99% de las cosas que existen en el universo? No tienes ni idea de ellas, solo mira las estrellas por la noche. Observa la parte superior del océano y piensa en lo que hay debajo. No tienes idea, realmente no tienes ni idea. Incluso hay partes dentro de nosotros, partes de nuestra psicología, partes de nuestro carácter, partes de nuestro cuerpo físico de las que no tenemos ni idea. Podrías tener el virus COVID nadando en tu torrente sanguíneo ahora mismo, no lo sabemos. Eres tan ignorante sobre todo. Entonces, ¿por qué te sientes tan orgulloso de tu conocimiento? Lucky Dutty Rekpa es un tipo de sorwa, es un tipo de sentimiento. Si quieres saber sobre eso, habla con su Genshi, que está traduciendo la extensa literatura de la Rueda de la Vida. Se refiere a los sentimientos físicos que tenemos, que se activan a través del medio de nuestra piel. No tienes ni idea del 99% de las cosas en el universo. Entonces, lo que no sabes es enorme. Lo que sí sabes es casi nada. La siguiente emoción negativa, y no olvides que las estamos estudiando porque es la tercera forma de romper tus votos. Si te sientes agitado por tus emociones negativas, te vas a robar algo, vas a decir algo malo, vas a perseguir a la pareja de alguien más. ¿Okay? Y aquí habla de Timuk, que es el nombre técnico para el cerdo en la rueda de la vida, en el centro de la rueda de la vida. Es llamado ignorancia oscura, un tipo especial de ignorancia. El antídoto para eso es entender las semillas en la mente. Y generalmente, el antídoto universal para todas estas negatividades es entender a los dos esposos en la cocina. Si no sabes de lo que estoy hablando, pregúntale a alguien más. Y si quieres saber, la mejor fuente para eso es Nagarjuna, a quien ves en la foto aquí. Lo llamamos el Arya, es decir, el Señor Vacuidad. Y de verdad, si tienes la oportunidad, tienes que leer algo de Nagarjuna. Ya sabes, solo escucha Nagarjuna por media hora y va a eliminar tu ignorancia, tu entendimiento incorrecto. Maestro de la vacuidad, el Arya, el maestro de la vacuidad. Nos vamos a extender un poco, Tim, lo siento. Número 4. Ahora él ha terminado 3 cosas diferentes que pueden hacerte romper tus compromisos. No los conoces. No crees que son tan importantes. O tienes muchos otros problemas mentales al mismo tiempo. Ahora hay un cuarto. El cuarto es que no estás manteniendo
un estado de vigilancia, no estás observando la condición de tu propia mente. Y después de 50 años de practicar budismo, yo puedo decir que sí obtienes algunas señales de advertencia junto antes de que tengas un ataque de deseo o junto antes de tener un ataque de ira. Hay señales de advertencia. Si meditas probablemente 50 años, puedes comenzar a notarlas. Como empiezas a obsesionarte con alguien, empiezas a pensar en alguien, empiezas a pensar en lo que alguien dijo y hay un periodo de unos 5 o 10 minutos o 2 horas de pensar en lo que alguien te dijo y luego te molestas. Entonces, si puedes mantener un alto grado de conciencia, lo llaman, ¿cómo lo llaman en el ejército? ¿Alto grado? No, hay una palabra para ello. Los analistas descubrieron que podría haber una guerra nuclear en las próximas 10 horas, por lo que todos se ponen en un estado de alerta intensificado, como estado de alerta, estado de seguridad intensificado. Entonces, si puedes mantenerte alerta y observar tus propios pensamientos, tus propias emociones, si puedes aprender a hacer eso, entonces no romperás tus votos. Esto es muy famoso. Por favor, di draw. Perdón. Draw. Chak. Niel. Do. Es algo gracioso. ¿Estás teniendo problemas para mantener tus votos? Sí. Muy bien. Solo quiero que observes tu mente en 4 ocasiones diferentes, eso es todo. No es difícil. Solo observa tu mente en 4 periodos diferentes durante el día. No te preocupes por el resto. Y entonces tú estás como, sí, está bien, ¿cuáles son los 4? Número 1, si estás en el auto. Número 2, si viajas de cualquier otra forma, a pie, por ejemplo, como al otro lado de la habitación, si estás caminando a través de la habitación. Y si estás en la cama durmiendo. Y si estás sentado. Solo esos 4. Solo cubre esos 4. No te preocupes por el resto. Es una broma budista del señor Buda. Solo observa tu mente. Si estás trabajando, si estás viajando lejos, o si estás caminando, o a través de la habitación, o si estás sentado, o si estás durmiendo. No te preocupes por el resto. Es una broma. Esto significa que no me importa. Donde estés las 24 horas, tienes que estar en un estado de vigilancia elevado para que no tengas una emoción negativa. Incluso cuando estás comiendo, incluso cuando estás bebiendo. No me importa lo que estás haciendo. Recuerda lo que es bueno hacer y recuerda lo que no es bueno hacer. Estate atento. Cada ciertos minutos, verifica tu estado mental. Cada ciertos minutos, revisa tu estado mental. Estoy rompiendo algún voto. Luego bloquearás la puerta para que se cometan errores. Muy bien. Nos queda un poquito para irnos. No, nos queda, lo siento, este es más largo. Usa Session. Usa la alarma mental de la que hablamos durante la meditación para detectar que tu mente se está molestando o lo que sea, deseo. Luego Trempa, jala hacia atrás tu guardia mental. No te shepa. Piensa cómo quieres percibirte a ti mismo. No quiero ser una mala persona. No me importa si alguien lo sabe o no. Pero para mí mismo no quiero ser una mala persona. Y luego Trail Pay significa piensa en lo que sentirán los demás si supieran cómo te sientes realmente. Gyala es una palabra divertida. Muy bien, Seiji, $100. Gyala. $100, vamos. Team 101. No, cancel that. No, cancela eso. It means 1 in 100. Significa 1 en 100. Y significa que él está siendo
El lama Pabonka está siendo, ¿cómo lo llamas? Está siendo respetuoso con nosotros. Él dice, si en la única oportunidad entre 1,000,000 de que te enojes, sí, está siendo cortés con el público, está diciendo, solo en esa única oportunidad, en 1,000,000 de que rompas uno de tus votos, entonces haces tu sojourn, ¿ok? Pon tu trasero sobre sojourn, levanta el trasero de la silla y haz tu sojourn, purifica ese error. Y sigue diciéndole a otras personas el error que cometiste, y eso ayuda a limpiarlo. No te lo guardes para ti. Dile a alguien. Dile a tu perro. No, dile a otra persona, es más poderoso. Luego nos da un respiro. El siguiente párrafo hace excepciones. Él dice, miren, todos ustedes son monjes y monjas. Y de acuerdo con las escrituras del Vinaya que estamos traduciendo en Mixed Nuts, ya leímos esto, tienes 3 opciones con confesión. Tienes 3 opciones clásicas con confesiones. Po, Gu, and Yung. Y estos son términos altamente técnicos de Vinaya que nadie normalmente podría saber. Po significa que si un monje o monje rompe un gran voto, en realidad no se les permite sentarse con los otros monjes y monjas. Tienen que ir a sentarse en la parte de atrás. Eso es llamado Po, moverlos. Mu significa, por favor, haz feliz a alguien. Entonces, ¿qué tiene eso que ver con romper un voto? Bueno, después de Po, tienen que lavar los platos y limpiar retretes durante 3 semanas. Eso se llama hacer felices a los que lavan los platos y a los que limpian los baños normalmente, porque obtienen un descanso. Y este monje que rompió sus votos tiene que lavar los platos y limpiar los baños. Entonces eso hace a los otros monjes felices, quienes se suponía que tendrían que hacer esto, ¿ok? Así que muévelos y complácelos. Yung significa tirarlos. Y generalmente significa echar a alguien del monasterio. Es llamado Yung. Pero aquí hay algo muy interesante. Significa que después de que el monje haya terminado de limpiar los baños y lavar los platos durante 3 semanas, para compensar por el rompimiento del pequeño voto, luego vuélvelos a colocar en su posición alta. Es muy interesante. Anímalos. Alábalos. Eres genial. Confesaste. Te hicimos lavar los platos durante 3 semanas. Ahora mírate, eres súper puro. Vamos a ponerte de nuevo en la posición alta. Es un equilibrio genial. Primero, avergüenzas al chico. Y luego lo obligas a hacer trabajo sucio durante 3 semanas. Y luego se supone que debes decir, mira, este chico es más puro que todos ustedes. Lo solucionó. Y entonces el chico está como, sí, soy el más puro ahora. Él dice, Pomuyum. Él dice, mira, las escrituras Vinaya dicen que tienes que pasar por este proceso. Pero Wensapa vivió de 1525 a 1590, lo busqué. Y sus discípulos principales dijeron, mira, sabemos las cosas técnicas en Vinaya, estamos familiarizados con ellos, pero si solo das 2 pasos es suficiente. Ahora, Wensapa debe saberlo porque Wensapa es un lama famoso en el Tíbet. Si dices, ¿hay realmente algún lama que se haya iluminado? Es famoso en el Tíbet por ser el lama que se iluminó en esta vida practicando. Así que es gracioso. En el Tíbet hay miles y miles de practicantes famosos, pero hay uno que dicen, él lo hizo. Él realmente se iluminó en esta vida. Él dijo, mira, solo siéntete mal por haberlo roto. Y luego haz un compromiso
para controlarte en el futuro. Olvídate de todos los demás Vinaya, Sojong, bla, bla, bla. Así que aquí está el único chico que supuestamente se convirtió en un Buda. Y él dice así que mira, Sojong es bueno, las ceremonias de confesión son buenas, todo es bueno, pero si solo tienes un sentimiento sincero como me equivoqué, y luego, si decides controlarte a ti mismo en el futuro, estás limpio. Decimos que seguimos a Wensapa, pero mencionaron la palabra para votos de monje de segundo nivel. Entonces hay 4 votos de monje muy serios y la implicación aquí es que solo esa actitud no es suficiente para limpiar esos 4. Si rompes esos 4 de una manera pesada, en realidad pierdes tus votos de monje. Así que está diciendo el segundo nivel hacia abajo, si puedes limpiarlos, pero no estoy hablando de los 4 votos principales de monje. Muy bien, la última parte. Mira, gente como tú y yo no somos como Tsongkhapa, no somos como el señor Atisha. No podemos mantener nuestros votos. Esos chicos mantuvieron cada pequeño voto y ellos no lastimaron a una sola pulga en toda su vida. Y él dice que nosotros no somos así, no somos así, somos personas normales, cometemos errores. Pero mínimo, Dupesung significa, ¿cómo lo llamas? ¿A costa de tu vida? ¿A riesgo de tu vida? Si tienes la opción de morir o quedarte con estos 5, quédate con estos 5. El resto de tus votos puedes romperlos, vas a romperlos, eres un ser humano. Pero por favor, no rompas esos 5. ¿Cuáles son los grandes 5? Esos son los componentes de los votos de persona laica de por vida. No mates a un humano o a un feto humano. No robar nada de valor conscientemente. No tengas relaciones sexuales con la esposa o esposo de otra persona. No mientas sobre tus logros espirituales y renuncia al alcohol y las drogas. Así que eso es todo. Estos tienes que mantenerlos incluso a costa de tu vida. Tienes que mantenerlos. Ese es el final del episodio 6. Y nos vemos de regreso en el episodio 7. Vamos a continuar nuestra discusión sobre los compromisos de ser amables con otras personas. Gracias Seiji, gracias Tim.